Muchas gracias. Vamos a ver, paso a los comentarios de académicos y especialistas. De acuerdo al programa, le damos la palabra al doctor Julio Fernández Cartagena, presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario, IPDT. Muchas gracias, doctor Torres. Quiero agradecer a la comisión la invitación que han formulado al Instituto Peruano de Derecho Tributario, del cual soy presidente, al congresista, el doctor Velázquez Quisquén, al doctor Gilbert Violeta. Nosotros estamos presentes aquí para defender una posición principista, debido a que somos un instituto que agrupa a los abogados tributaristas del país, que tienen como denominador común interesarse por el desarrollo de la disciplina tributaria. Yo en mi condición de profesor de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos por más de 20 años me he dedicado a estos temas y venimos a defender una cuestión de principio. Lo primero que quiero decir es que el Decreto Legislativo 1421 tiene un efecto retroactivo evidente porque deja sin efecto prescripciones que el contribuyente ya ha ganado hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1113, que es el 28 de septiembre del 2012. A partir de la entrada en vigencia de ese dispositivo, cambia la regla del inicio del cómputo del plazo de la acción que tiene la Administración para el cobro de la deuda tributaria y se implanta en el país una nueva norma según la cual ese inicio del cómputo se refiere a la notificación de la resolución de determinación o de la resolución de multa. Desde el 28 de septiembre del 2012 rige en nuestro país esa regla. Sin embargo, el 1421 pretende aplicar esa regla no desde el 28 de septiembre del 2012, sino en un momento anterior, en un momento en que no estaba en vigencia el Decreto Legislativo 1113. Y su único propósito es eliminar prescripciones ya ganadas, prescripciones en favor del contribuyente en virtud de las normas vigentes antes del 28 de septiembre del 2012, normas que decían que la prescripción de la acción de cobro se empezaba a computar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de presentación de la declaración jurada de los tributos anuales como el impuesto a la renta. Entonces, para ser claros y para ser precisos y para no llamar a ningún tipo de duda, la norma le quita al contribuyente el derecho ya ganado a una prescripción y se lo quita en base a un artilugio, a un artificio legal. Sobre pretexto de dictar una norma de carácter interpretativo, señala que los procedimientos en trámite van a regirse por el Decreto Legislativo 1113 en el sentido de que el cómputo del inicio de la prescripción para la acción de cobro se va a realizar a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de determinación, aún para aquellos casos de fiscalizaciones iniciadas antes del 28 de septiembre del 2012, bajo el argumento de que eso es posible debido a que la notificación de la resolución de determinación se produce después del 28 de septiembre del 2012. Eso es solamente un artilugio, un artificio, es solamente un pretexto para darle una pseudo aplicación inmediata de la norma que no tiene ningún sustento legal según mi punto de vista. La Constitución claramente dice que las normas rigen para adelante y nunca con efecto retroactivo. El único supuesto en el cual se permite la vigencia retroactiva de una norma es el supuesto de las normas interpretativas. El Tribunal Constitucional ya ha desarrollado una doctrina muy clara en el sentido de cuándo estamos en presencia de una norma interpretativa. Hay una norma interpretativa cuando, en virtud de una norma del mismo rango de la norma interpretada, se establece cuál es el enunciado que debe prevalecer de la norma interpretada de los muchos enunciados que se pueden extraer de la norma interpretada. O sea, para que exista una interpretación auténtica o una norma interpretativa,
En primer lugar, tiene que haber una norma anterior que resiste varios enunciados interpretativos, una norma posterior que establece de entre esos varios resultados interpretativos el que debe prevalecer. Esta norma interpretativa, a pesar de haber sido dictada con posterioridad, rige desde la vigencia de la ley interpretada. Porque de lo que se trata es de desentrañar de los varios resultados interpretativos el que debe prevalecer. En este caso no hay tal norma interpretativa. ¿Por qué no la hay? Porque antes del 28 de septiembre del 2012, las reglas sobre el cómputo del plazo de la prescripción para la acción de cobro eran claras y no admitían diversas interpretaciones. Las reglas eran claras y decían, en primer lugar, la acción de cobro inicia su decurso prescriptorio a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de la presentación de la declaración jurada, en el caso de tributos anuales como el impuesto a la renta. Número 1. Y la segunda regla, para ser más clara la primera, decía, la acción de cobro se interrumpe en su cómputo prescriptorio con la notificación de la resolución de determinación. O sea, la acción de cobro iniciaba su decurso prescriptorio a partir del 1 de enero del año siguiente de la presentación de la declaración jurada anual, y ese plazo prescriptorio ya iniciado en su cómputo se interrumpía con la resolución de determinación. Es obvio que si se interrumpe una prescripción es porque ya ha empezado a correr. No es posible interrumpir algo que todavía no ha nacido. Entonces, esas dos reglas eran claras, eran transparentes, no admitían dificultades, ambigüedades o imprecisiones en su interpretación. No es posible señalar que es necesaria una interpretación auténtica en virtud del decreto legislativo 1421 para desentrañar de entre varios sentidos interpretativos el que debe prevalecer, porque no hay tal ley interpretada. La ley vigente en esos momentos era clara y no admitía diversas interpretaciones. Ahora bien, finalmente, el fundamento del decreto legislativo 1421, que está contenido en la exposición de motivos, dice que es un imposible jurídico pretender que se inicie el cómputo del plazo prescriptorio de la acción de cobro cuando el fisco todavía no ha determinado la obligación tributaria. Que primero se tiene que determinar la obligación tributaria para después proceder a su cobro. No es posible cobrar algo que no se ha determinado previamente. En consecuencia, es de lógica elemental pensar que primero se tiene que dar paso a la determinación de la obligación tributaria, y una vez determinada dicha obligación tributaria, recién a partir del momento de la notificación de la resolución de determinación que la contiene, debe empezar a correr el plazo prescriptorio de la acción de cobro. Eso podría ser verdad desde un punto de vista lógico y hasta racional, pero no desde un punto de vista legal, porque en el actual sistema tributario que nosotros tenemos, hay varios supuestos en los cuales el fisco tiene el derecho de cobrar la deuda tributaria, aun cuando ésta no haya sido previamente determinada. Por ejemplo, si un contribuyente presenta una declaración jurada del impuesto a la renta y declara un tributo y no lo paga, a partir del día siguiente de la presentación de esa declaración jurada, el fisco tiene el derecho de cobrar la deuda tributaria contenida en la declaración jurada, que incluye un tributo declarado y no pagado. Entonces, en ese caso es evidente que el fisco tiene el derecho de cobrar, aun cuando todavía no ha determinado. Segundo ejemplo, el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Los pagos a cuenta son anticipos de un impuesto anual que se devengará al final del ejercicio. Los pagos a cuenta se pueden cobrar
a partir del día siguiente de la presentación de la declaración jurada mensual que los contiene. Y no es necesario esperar a la determinación del impuesto anual. Entonces, el fundamento que está contenido en el Decreto Legislativo 1421 es un fundamento que en el sistema tributario no reviste una aplicación sin excepciones, porque con los ejemplos que acabo de mencionar es evidente que hay supuestos en los cuales el fisco puede proceder a la acción de cobro sin necesidad de previamente determinar la obligación tributaria. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra al doctor Walker Villanueva Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET. Perdón. Gracias. Muy buenas tardes, señores congresistas. Muchísimas gracias por la invitación, señores del sector privado y del sector público. Yo represento al Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, un gremio también que agrupa a especialistas en materia tributaria, abogados, contadores y economistas, especialistas en la materia. Y voy a exponer puntualmente cinco razones que sustentan nuestro punto de vista respecto a la inconstitucionalidad de esta norma. El primer tema de fondo, que ya se mencionó anteriormente, yo quisiera incidir un poco más en detalle, es que en este caso el Estado tiene que tener coherencia, tiene que tener buena fe, tiene que respetar la confianza legítima que generan los contribuyentes. En este caso, la resolución del Tribunal Fiscal se expide con carácter de observancia obligatoria, y el Código dice que esas resoluciones de observancia obligatoria tienen valor normativo de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes y para la administración tributaria. Es una norma jurídica con efectos generales. El asunto es que aquí el Estado no está teniendo coherencia, no está actuando de buena fe, porque finalmente un órgano administrativo del Tribunal Fiscal determina una interpretación que al Estado no le ha gustado, que no ha sido de su conveniencia, y entonces tramita una ley para dejar sin efecto una resolución de observancia obligatoria. Creo que ese tema de fondo hay que remarcarlo, porque si un contribuyente se encontrara ante la misma situación, un contribuyente no puede tramitar una ley. El Estado sí puede tramitar una ley, pero finalmente estamos hablando que el Estado tiene una única personalidad jurídica. No parece adecuado que si el Estado, en buena lid, pierde un proceso en el Tribunal Fiscal, a través de una ley modifique ese alcance normativo de la resolución del Tribunal Fiscal. Yo creo que aquí se está violando claramente el principio de confianza legítima de los contribuyentes. El segundo aspecto tiene que ver con la forma como el Estado, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, al formular el decreto legislativo 1113, ¿no? Recoge un régimen jurídico completamente distinto al que venía anteriormente rigiendo en nuestra legislación tributaria. En materia tributaria existen básicamente tres facultades por parte de la Administración. La facultad de fiscalizar y revisar si el contribuyente ha declarado bien sus tributos, y por lo tanto, si el contribuyente no ha declarado bien sus tributos, pues elegirá un acto administrativo para cobrar. Facultad de determinar y fiscalizar. Una vez que el fisco fiscaliza, gira los valores y tiene la facultad de cobro. Ahí se parece al derecho civil. El acreedor tiene derecho de cobrar, lo que finalmente constituye el quantum de la obligación. Y la tercera facultad es la facultad de sancionar. Estas tres facultades, en el Código Tributario, desde siempre se regían bajo un principio de unicidad. Esto es, que el cómputo del término prescriptorio era único para las tres potestades. Eso decía el Código, claramente. Cuando el legislador cambia las reglas de unicidad del término del cómputo del término prescriptorio, lo cambia en el año 2007 con el decreto legislativo 981. Creo, no me consta, pero creo que inspirándose en la Ley General Tributaria Española.
que tiene más bien un principio de tratamiento distinto de estas tres potestades con actos de inicio de la prescripción diferenciados, ¿no? Es decir, aquí lo que está en juego es la unicidad del término prescriptorio, que era el modelo del Código Tributario peruano, y la incorporación a partir del 981 de la distinción de las tres potestades. Pero el problema es que el legislador tributario en el 981 comete un grave error, porque separa las tres potestades, pero no dice que el inicio del término prescriptorio sea distinto. No me consta, pero digo, creo que en ese caso el legislador tributario peruano pues no leyó bien la Ley General Tributaria Española. Y ese error que comete con el 981 lo corrige con el decreto legislativo 1113 en el año 2012. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años después. Y en ese caso dice, sí, bueno, la facultad de determinación y fiscalización, que es la primera facultad, pues el inicio del término prescriptorio ocurre cuando el contribuyente está obligado a determinar 1 de enero del ejercicio siguiente. La facultad de cobrar, decreto legislativo 1112, el término prescriptorio se inicia cuando notifica los valores, es decir, cuando ya está liquidada la deuda, pero recién en el año 2012. Entonces, lo que yo creo es que acá, que hay un tema de fondo, que el principio de unicidad de la prescripción de la obligación tributaria me parece que claramente rige hasta el año 2012. Y entonces lo que quieren hacer en el fondo es que el decreto legislativo 1113, que corrige la situación y donde ya uno puede decir, bueno, las tres potestades se tratan de manera diferente, entonces hay que aplicarlo de manera retroactiva. Y eso lo están haciendo con el 1421. O sea, quieren corregir lo que han hecho mal en su momento. Y yo puedo plantear un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes el impuesto a la renta del año 2008. Impuesto a la renta del año 2008, cuyo término de prescripción, ¿no?, inicia el 1 de enero del 2010, porque la declaración del la impuesto a la renta del 2008, la declaración se presenta en marzo del 2009. Las tres potestades de las que he hablado, determinación, cobro y sanción, o determinación y cobro en específico, perdonen, se inicia el 1 de enero del 2010. Se inicia el 1 de enero del 2010. Y por lo tanto, concluye el plazo de prescripción 4 años después, 1 de enero del 2014. ¿Y qué puede ocurrir si validamos la aplicación de esta norma? Que si el contribuyente recibe la resolución de determinación de ese año, he puesto fechas arbitrarias, pero para demostrar el efecto práctico que generaría esta norma, si recibe la resolución de determinación de una obligación cuyo plazo de prescripción se ha cumplido al 1 de enero de 2014, si lo recibe el 16 de abril de 2015, o el 16 de abril de 2016, o el 16 de abril de 2017, la obligación no está prescrita, porque recién se inicia el término prescriptorio en cada una de esas fechas. O sea, ¿eso qué significa? Que la prescripción se alarga por acto de magia más allá de los 4 años, sin haber una norma que así lo justifique, porque esa prescripción se inició el 1 de enero de 2010. Y como bien explicaba mi colega Lourdes Chao, aquí no estamos discutiendo plazo de prescripción. Los abogados conocemos perfectamente, y sobre todo los abogados procesalistas, que hay un término inicial, hay un término final y hay un plazo de prescripción. El plazo de prescripción es el decurso del tiempo en cuanto al cómputo de los plazos. Y aquí no estamos hablando del plazo de prescripción. Estamos hablando del término inicial de la prescripción, es decir, un acto específico identificado en el tiempo. En el Código Civil hay normas transitorias cuando se cambian plazos de prescripción. Si el plazo de prescripción es 4 y el legislador lo modifica a 6, ¿qué pasa con el tiempo transcurrido anteriormente? Ahí se podría aplicar la teoría de los hechos cumplidos, porque el plazo de prescripción es un periodo, pero no el término inicial. El término inicial, el término final es un momento específico del tiempo. Y de eso es lo que estamos hablando en este momento. El tercer punto que yo quería tratar es el fundamento de la prescripción. Cuando estamos hablando de la prescripción de la obligación tributaria, la prescripción tributaria o la obligación tributaria tiene como fuente única y exclusiva la ley. El crédito tributario es indisponible. El Estado no puede disponer del crédito tributario. El fundamento de la prescripción en el ámbito civil, por el contrario, ¿no?, en el ámbito civil, la inacción del acreedor implica que el acreedor ha renunciado a su crédito, porque finalmente es un derecho subjetivo. Pero en el ámbito tributario, el acreedor tributario no puede renunciar al cobro de su crédito tributario. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante
porque las causales, el cómputo del plazo de prescripción, las causales de interrupción, las causales de suspensión, es decir, todo lo que concierne a la prescripción tiene que estar regulado específicamente en la ley. Y en este caso particular, me voy a referir al sustento que da el Estado en la exposición de motivos del 1421. Dice, nosotros nos amparamos en el artículo 2G de la ley autoritativa del Congreso. Y el 2G dice, ¿no es cierto? Perdonen que voy a cambiar de lentes. A partir de los 40 uno necesita 2 lentes, si no, no puedo leer. A ver, acá dice, ¿qué dice? Además, establecer las modificaciones a fin de contar con procedimientos tributarios más eficientes. Esa es la parte que el Estado dice, procedimientos tributarios más eficientes. Y dice en la exposición de motivos, esos procedimientos tributarios más eficientes deberían comprender cualquier contingencia que se genera respecto de ellos. En principio no entiendo a qué contingencia se refiere, pero dice, son los procedimientos y las contingencias alrededor de esos procedimientos. Y aquí creo que hay un error de fondo, porque en materia tributaria, nosotros, los abogados, los especialistas en materia tributaria, sabemos el ámbito de aplicación del derecho tributario material y el derecho tributario formal. Es decir, cómo se genera el tributo y cómo se cobra. ¿Cómo se cobra? Procedimientos. ¿Cómo se genera el tributo? Bueno, nacimiento de la obligación tributaria, acreedor deudor, exigibilidad de la obligación tributaria, derecho de cobro. El derecho de cobro es la potestad por excelencia del acreedor tributario. Ese derecho de cobro, evidentemente, no es procedimental, es parte de la obligación tributaria sustantiva. Y por lo tanto es incorrecto que en este caso se indique que esta parte de la ley marco les otorgue la facultad de legislar sobre prescripción, cuando lo que estamos discutiendo es el derecho subjetivo del acreedor de cobrar, que es parte de la obligación y no de los procedimientos. Y por último, claro, lo que se puede alegar del lado del Estado es, podría ser posible que se inicie el término de prescripción del derecho de cobro sin haber notificado la resolución de determinación. ¿Podría ser posible? Porque eso es en el fondo lo que estamos discutiendo. Es decir, en el caso que les ponía yo como ejemplo, impuesto a la renta del año 2008, término de prescripción 1 de enero del 2010, inicio el término de prescripción, termina el plazo de prescripción 1 de enero del 2014. En ese lapso el fisco no había notificado nada. Entonces el fisco puede decir, bueno, yo no podía cobrar porque no había notificado ninguna liquidación y por lo tanto el plazo de prescripción no se inicia. Frente a eso, lo que tendríamos que alegar, uno, es que las causales o las causales para iniciar el término prescriptorio se gobiernan, como dije anteriormente, por el principio de reserva de ley. No había norma que dijese que respecto a la facultad de cobro, esta únicamente se iniciaba cuando se notificaban las liquidaciones correspondientes. Eso recién se incluyó en el año 2012, no antes del 2012. ¿Y por qué sí sería posible? ¿Por qué sí sería posible que, no habiendo notificado las liquidaciones, se inicie el término prescriptorio? Porque en el ámbito tributario hay una norma que todos los tributaristas conocemos, que es el artículo 3 del Código Tributario. El artículo 3 del Código Tributario dice que la obligación tributaria nace cuando se produce el hecho imponible. Es decir, la determinación no es constitutiva. La determinación simplemente pone a cobro una deuda de una obligación que ya nació con anterioridad. Y por lo tanto, es perfectamente posible que respecto de una obligación tributaria que no ha sido determinada por el fisco, el fisco, por supuesto, disponga de las facultades de cobro, ¿no? Entonces es básicamente lo que yo quería exponer por parte del instituto al cual represento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente le damos la palabra al doctor, el profesor Luis Hernández Berenguel. Señores congresistas, señores del sector público y del sector privado, en primer lugar agradecer la invitación que se me ha cursado
Y voy a tratar de ser, en realidad, lo más rápido posible, porque en realidad todos los argumentos han sido ya expuestos y concuerdo absoluta y plenamente con todos y cada uno de ellos. Sin embargo, voy a tratar de explicar de manera reducida las cuestiones centrales que ya también han sido expuestas. En primer lugar, no hay duda de que la norma es inconstitucional en tanto que el Poder Ejecutivo no tenía facultades, no había sido autorizado por el Congreso para dictar una norma de este tipo. Si uno analiza la ley de facultades, la ley autoritativa, paso por paso, no va a encontrar que se haya dado al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de prescripción. Y ya bajo ese punto de vista la norma entonces es inconstitucional. Pero además es inconstitucional por todas las razones que se han dicho, porque lo que pretende es desconocer prescripciones ya iniciadas y eventualmente ya ganadas, aplicando retroactivamente una norma que cambia todo el sistema que venía aplicándose en materia tributaria. Como se ha dicho, el Código Tributario establecía claramente tres facultades de la Administración: la facultad de determinación, que comprende previamente la fiscalización, la facultad de aplicar sanciones y la facultad de exigir el cobro de la deuda. Respecto de esas tres facultades, durante mucho tiempo ha estado vigente una única norma respecto del inicio del cómputo del término prescriptorio. Es decir, durante mucho tiempo y concretamente hasta que se dio el decreto legislativo 1113, para las tres facultades el término prescriptorio se iniciaba al mismo tiempo. Y como todos sabemos, el inicio del cómputo prescriptorio no requiere de un lapso de tiempo, sino que se produce de manera instantánea. Se ha explicado ya que si estamos hablando de tributos que requieren de declaración jurada anual, el término prescriptorio se iniciaba el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Y si se trataba de otro tipo de tributos autodeterminables que no requiriesen declaración jurada anual, el término prescriptorio se iniciaba el 1 de enero del año siguiente aquel en que la obligación resultaba exigible. Pero ese inicio era válido respecto de las tres acciones. Es decir, al mismo tiempo se iniciaba el cómputo del término prescriptorio para determinar la deuda, para aplicar sanciones y para exigir el cobro. Y lo que ha variado en el tiempo es justamente la disposición contenida en el decreto legislativo 1113, que por primera vez hace una distinción y dice un momentito, respecto a las facultades de determinación, en buena cuenta, respecto a las facultades de determinación y de aplicación de sanciones, el inicio va a ser el que siempre constaba en las normas, pero respecto de la acción para exigir el cobro de la deuda, vamos a variar las cosas. Se va a iniciar el término prescriptorio a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o de la notificación de la resolución de multa. Y esto acontece, como lo ha explicado el doctor presente, solo el cambio se produce a partir del 28 de septiembre del 2012. En consecuencia, antes del 28 de septiembre del 2012, tanto respecto de la facultad de determinar la obligación tributaria como de la facultad de aplicar sanciones y la facultad de exigir el cobro, ya se había iniciado el término prescriptorio de los años anteriores. Si estamos hablando, por ejemplo, del ejercicio 2010, ¿no?, y del impuesto a la renta del ejercicio 2010, la declaración debió presentarse en marzo del 2012 y el término prescriptorio empezó a computarse el 1 de enero del 2012. Ya se había iniciado ese cómputo antes que se diera el decreto legislativo 1113, y con mayor razón respecto de los años anteriores, 2009, 2008, 2007, 2006. Y claramente lo que pretende el decreto legislativo 1421 en una norma que francamente yo creo que no puede ser convalidada de ninguna manera, es romper las disposiciones, lo que establecen las disposiciones legales vigentes, desconocer derechos adquiridos y en una disposición
cuyos efectos gravísimos realmente no son fáciles de advertir en normas anteriores, en años precedentes, desconocer pues situaciones ya producidas. En definitiva, tampoco puede argumentarse que lo que se pretende con el decreto legislativo 1421 es reiniciar el inicio de un término prescriptorio, porque el término prescriptorio ocurrió en un momento dado, se produjo bajo una ley determinada y esa es la ley aplicable. Y si ya empezó a correr, no puede empezar nuevamente a correr. De manera que, en definitiva, por las razones expuestas, y no quiero repetir todos los argumentos que han sido ya dados y con los cuales concuerdo absoluta y plenamente, estamos frente a una norma claramente inconstitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.